Bueno, gracias Johnny. Qué lindo verles nuevamente, poder compartir. Y bueno, sé que es un esfuerzo para muchos que vienen de lejos. Creo, no sé si está lloviendo, pero hace un rato yo llegué de Merlo y estaba goteando y mucho frío. Pero bueno, qué lindo poder estar en la casa del Señor. Tenemos que tener abierto un poquitito para que corra aire. Pero gracias por venir, por sentirse en la casa y considerar también importante congregarnos. Están pasando tantas cosas, ¿no es cierto? Hasta los edificios se caen en Estados Unidos. Israel, que andaba todo bien con la vacuna, ahora desesperada por esta cepa delta. Y hoy hablaba con un hermano y me decía, ¿estamos en el fin? Dice, ¿será que esto que no se va a arreglar y va a ir de mal en peor? Bueno, no es para alarmarnos, pero la Biblia habla que sí. La Biblia habla que estas son señales y que son tiempos para poder arreglar nuestra vida, son tiempos para poder prepararnos, pero sobre todo para poder hablar de Jesús, para poder predicar más que nunca. La gente está desesperada, la gente está sin esperanza, necesita una palabra de fe, necesita conocer qué es lo que está por pasar y sabe, los corazones están preparados y nosotros no tenemos que estar distraídos, que debemos estar invitando gente a escuchar la palabra, a orar, a recibir un mensaje, porque quizás puede ser el último tiempo para ellos. Nosotros nos vamos con Cristo, nosotros estamos asegurados, pero ¿y esa persona? Por eso son tiempos para no solo mirar noticieros y pensar en las vacunas, sino en darnos cuenta que Dios permitió que nosotros estemos acá para poder predicar el Evangelio. Estuve hace un rato en Merlo, donde hay un grupo, y usted no sabe la cantidad de gente nueva que hay, gente nueva de cómo Dios los ha tocado, cómo Dios está sanando. Hablaba hoy con una señora que 2 hijos se le murieron. Una cosa terrible, una desesperación. Y Dios está obrando, transformando. Y después había otro muchacho también, otra señora. Y bueno, estamos evangelizando en esa zona, pero vemos que el poder de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, sigue entrando en los corazones. Solamente que allí hay personas que están compartiendo. Y eso es lo que le animo, a que no se quede en su mundo, no se encierre en sus 4 paredes. Hay muchos amigos, hay muchas personas, que este es el tiempo de salvación. Muy bien, saludo a todos los que están conectados. Tenemos 14 conexiones. Si usted tiene el celular, haga compartir. Acá saluda a la pastora Claudia, que nos está mirando por acá. Es simpática sos, Yo contento porque había 14 y era ella que mandaba señales. Pero bueno, esto es lo que vamos a continuar transmitiendo, porque algunos no vienen, algunos se han quedado en su casa, pero cada uno es libre de decidir. Pastor, ¿qué hago? ¿Me doy la vacuna? ¿No me doy la vacuna? Haga lo que quiera. Yo, si hay algo, lo voy a tomar, no me quiero morir todavía, quiero predicar. Usted haga lo que quiera. Pero estamos en un tiempo de alerta. Espere que pongo el reloj, porque si no después mi esposa me empieza a hacer señales a la pizza que se pasa. Quiero hablarle acerca del pacto. Quiero hablarle acerca de lo que dice 2 de Samuel capítulo 5. Vamos ahí. Es un pasaje que uno pasa muy por encima, pero es tan importante para vos y para mí, que vas a ver el significado profundo que tiene. 2 de Samuel capítulo 5, versículo 1, dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Dios. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años
sobre toda Judá. Y el pasaje 8 dice, y tú serás príncipe sobre Israel. Versículo 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. ¿Qué es este pacto? ¿Qué es este pacto? ¿Quién apareció ahí? Carlos, apareciste, vamos a andar. ¿Qué pacto hizo David? ¿Qué pacto hizo? ¿Qué firmó? ¿Qué significa esto de un pacto que un rey hace con el pueblo? ¿Qué significa este compromiso? Bueno, traté de buscar porque la verdad me impactó que el rey David, después de todo lo que vivió, ahora hace un pacto con el pueblo que lo va a coronar como rey. El pacto sabemos que tiene un significado, es un contrato, un acuerdo entre dos partes. ¿Sabe que el matrimonio es un pacto? Se habla de pacto. Pero ¿sabe que está el pacto de Varsovia también? Que son pactos entre dos naciones. ¿Sabe que hay muchos pactos que se firman continuamente en las cuestiones legales? Cuando usted firma un contrato de trabajo, a cambio de estas horas de trabajo usted va a recibir este sueldo. La vida está llena de pactos, que son compromisos entre dos partes. Compromisos donde yo tengo deberes y tengo derechos, y donde vos tenés deberes y tenés derechos. El pacto se hace entre dos personas. Cuando uno no lo cumple, te puedo reclamar, pero muchas veces se puede romper también el pacto. Los pactos se rompen. No estás obligado, si no, no hubiera guerras en el mundo. Muchas de las guerras es porque se han roto pactos. Entre Israel y Palestina, entre Israel y Egipto se han firmado tantos pactos. Esto lo rompen, vuelven a empezar y lo vuelven a hacer. El rey David hace un pacto con el pueblo, un compromiso. Hay algo a lo cual él se pone a disposición, a diferencia de Saúl. Mire el corazón que tenía David, que le dice, yo quiero firmar un compromiso. ¿Qué esperan ustedes de mí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer como rey? Y sabe que ahí seguramente han tratado la división de las tribus, han tratado la administración económica, los deberes que él tenía como rey de buscar el bien de los demás, y él lo firmó. Y el pueblo seguramente le dice, bueno, si vos cumplís eso, nosotros vamos a defenderte, vamos a ir a la guerra, vamos a pagar nuestros impuestos, vamos a pagar nuestros diezmos al templo, vamos a cuidar el testimonio, vamos a conquistar el mundo por Israel. Fue un pacto bilateral, fue algo entendido para ellos, que en realidad ningún rey lo había hecho. A mí me impresionó una cosa que no estamos acostumbrados nosotros, los latinoamericanos, porque somos muy desordenados. Hoy la gente no quiere firmar nada, ¿se dio cuenta? No quiere casarse, no quiere comprometerse, en lo posible todo en negro, en lo posible sin contratos, sin convenios. ¿Por qué? Y yo no sé si voy a poder, ¿viste? Pero, y así estamos, no queremos comprometernos a nada. Allí en Italia había iglesias, en otra mentalidad, en otro mundo, donde le decían, bueno, los ujieres tienen que firmar este contrato. Ah, ¿qué contrato? Y no, si va a ser un ujier, va a ser un músico, va a ser un obrero, tiene que firmar un contrato, no un contrato laboral, un contrato ético. Entonces le decían, el obrero, el diácono tiene que ser marido de una sola mujer, no dado al vino, no buen testimonio. Dice, ¿vos estás dispuesto a cumplir esto? Ya lo cumpliste, pero a seguir cumpliéndolo, a sujetarte, a obedecer, a congregarte, a no faltar, a diezmar, a cuidar el testimonio, a evangelizar. Todo le ponían los pastores. Y los hermanos firmaban. Cuando yo me enteré, digo, yo no firmo nada. Acostumbrado a lo argentino, dice, no, pero tiene que saber qué se espera del otro. Tienen que entender cuál es el deber y la obligación. Porque le estamos dando un cargo. Algo que me gustó mucho fue cuando presentaron a un pastor amigo que estuvo acá en Argentina, en nuestra iglesia, y lo llamaron y lo ungieron como pastor. Delante de toda la iglesia se hizo una ceremonia y el pastor principal, leyendo una carta, le dice, Beniamino Bertini, ¿te comprometés a ser fiel a tu iglesia, fiel a la doctrina, fiel a la palabra?
a dar testimonio dentro, un montón de cosas. Y él mirando a la iglesia, o sea, así mirando para allá, el pastor principal mirándolo a él, como un casamiento, como que se estaba casando. ¿Se acuerda cuando usted se casó? Todo lo que prometió. Me imagino que estará cumpliendo todo, ¿no? ¿Cuántas cosas nos hicieron decir? Ni sabíamos lo que decíamos, ni menos lo que nos esperaba. Pero alguno nos los va a hacer acordar, o tu esposo o tu esposa, o tu suegro o tu suegra, decir, mirá que vos firmaste y prometiste. Si no, trácate. Y al pastor le decía esto, y el pastor decía, sí, prometo. Estaban haciendo un pacto. Estaban haciendo un pacto de honor. ¿Y cuántos pactos se firman también en oculto? ¿Quién no habrá escuchado pacto con el diablo? Pero un pacto con Dios. ¿Firmaste alguna vez un pacto con Dios? Bueno, Dios sí firmó muchos pactos con nosotros. Y el pacto es un compromiso donde si ustedes hacen esto, yo voy a hacer esto y el otro. Lo mismo que hacíamos o hacemos en el matrimonio, que hacemos en un contrato laboral. Pero David firmó, hermanos, un pacto con su pueblo, se animó. Y yo creo que esto tiene mucho de dignidad y de fe. De decir, yo juro lealtad. Yo sé que tengo que cumplir esto con el Señor. Porque Él hizo un pacto conmigo, mi pacto yo también lo voy a hacer. Yo sé que nuestro único pacto ha sido levantar la mano y decir, Jesús, te pido que entres en mi corazón y punto. Después cada uno hace lo que quiere, nadie puede reclamar nada. Ni el pastor puede decirte, ¿por qué no te congregás? Pues hacía frío. Pero el pacto era que tenías que predicar, congregarte, participar. ¿Por qué no tuviste? Y porque sí, porque no tenía ganas, porque que lo haga otro. No hay un compromiso claro, escrito, aunque sea ético, moral, como hacen algunas iglesias ahí en Italia, que me pareció muy bueno. Así que estamos viendo implementarlo, ¿no? Prepárense. Vamos a empezar a pedir libreta sanitaria, vamos a pedir índice, vamos a estar pasando lista, vamos a preguntarle a sus esposos cómo están con la esposa cómo está con el esposo, los padres de los hijos, vamos a hacer el veraz, vamos a hacer todo, porque cuando uno dice que es cristiano, tiene que ser cristiano. Cuando uno se le entrega al Señor, se le entrega todo. Sería bueno eso, sería, creo, estaríamos un poquito más obligados. Porque cuando no firmamos, dice, bueno, cuando no tengo ganas, me separo, me divorcio. Pero cuando uno firma, sabe que hay un compromiso un poquito más firme y fuerte. Y el rey David firmó este acuerdo ético, moral, esta alianza, este compromiso, que establecía un compromiso y que fija fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Es como cuando hacemos la cadena de ayuno y oración, de 7 días de ayuno y oración. ¿Cuántos se anotaron? Las que hicimos alguna vez. Bueno, ¿sabe lo que pasa? La gente que dice, pastor, anóteme para el martes, ¿no? Normalmente la anotamos, normalmente la nombramos, hasta a veces le avisamos, no te olvides de ayunar el martes. La gente cumple. Pero hay mucha gente que dice, ay, yo no sé, pastor, cuándo voy a ayunar, pero anóteme, capaz que algún día seguramente voy a ayunar. ¿Sabe esa persona? Se morfó un asado todos los días, gnocchi, milanesa napolitana, o sea, ¿por qué? Porque no había un compromiso. Ahora cuando vos te comprometés y te anotás, hay una obligación. Hay algo en tu conciencia, hay algo que te obliga en cierta manera, aunque no te van a despedir, ni te van a echar, pero hay una fuerza que te impulsa cuando hay un pacto y un compromiso. Porque estás atando tus palabras, tu conciencia, tu mente. Los pactos quizás se están dejando de usar. Pero en la parte legal y económica, que hace unos años se daban la mano y decían, trato hecho, trato hecho.
Ahora trato hecho oso, te roban, te estafan, anda a reclamarle, ¿viste? Pero vos firmaste, no, firmé con los dedos cruzados, acá está, te dije. No está legalizada. O sea, ahora el pacto tenés que hacerlo ante escribano, ante banco, averiguando, porque es un desastre, no hay compromiso, ni haciendo pacto. Hoy la gente los cumple, ya no hay valores hacia los pactos. Pero David había hecho un pacto, y ese pacto lo llevó a reinar durante 40 años y a ser el rey más importante. Y él se autoobligó, se esforzó por lo que firmó. No se olvide que David es un tipo de Jesús. Y Jesús, hermanos, también sabemos que hizo un pacto, un nuevo pacto en su sangre. ¿Lo escuchó alguna vez? La Biblia dice que Jesús estableció un nuevo pacto en su sangre. Cuando celebró la última cena con los discípulos, dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Jesús, también el Rey de Reyes y Señor de Señores, hizo un pacto con nosotros, que lo llamó el pacto de la sangre, un nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Había viejos pactos? Sí. Hubo 7 pactos que Dios hizo con el pueblo. 7 pactos. El pacto en Edén condiciona la vida del hombre a una vida en la eternidad. No comas del fruto. Comió y desobedeció. Rompió el pacto el hombre. Segundo pacto que hizo el Señor, este pacto adánico, condiciona a los hombres a la caída y promete en Génesis 3 que dice, pero mandaré uno que los salvará de la simiente de la mujer. Segundo pacto. Tercer pacto fue el pacto con Noé. Nunca más volveré a destruir el mundo y a sus habitantes. Y dejaré como testimonio de ese pacto el arco iris. Dios mismo hizo el pacto. Nadie lo pidió. Él en su iniciativa prometió y se comprometió hasta el día de hoy. Cuarto, el pacto de Abraham. Funda la nación de Israel y confirma con adiciones específicas las promesas de redención de esa nación. Promete que Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de ti haré una gran nación. Y Dios la hizo y la cumplió, a pesar que se mandaron muchas macanas. Otro pacto. Quinto, el pacto de Moisés, el pacto de la ley. Condena a todos los hombres por cuanto todos pecaron si no cumplen los 10 mandamientos. No los cumplió nadie, así que el hombre debía morir. El pueblo le dijo, sí, Señor, nosotros vamos a obedecer, pero Dios establece ese pacto y el hombre lo rompe continuamente. El pacto de Israel es el sexto, asegura la restauración final. Cuando Israel viene destruida, dice, pero yo los haré volver de todos los confines de la tierra y volverán a estar en Sión. Y Dios lo ha cumplido. Israel volvió a tener territorio y nación allí donde está. Séptimo, el pacto de David establece la perpetuidad de la familia a David y le dice, tu familia tendrá descendencia por siempre. Por eso Jesús es descendiente de David. Pero viene el octavo pacto. Y el octavo pacto que Dios hace es el cual estamos viviendo. Es un pacto que Dios hizo con vos, no sé si lo sabes. Así como David hizo un pacto con el pueblo, lo firmó, dice, delante de Jehová, Dios hizo un pacto con vos y conmigo. Aun cuando nosotros no creíamos, no lo queríamos, no nos interesaba. Un pacto es lo que hace un padre, una madre con su hijo. Voy a dar mi vida por vos, te voy a cuidar, no importa lo que haga ese hijo después. Pero un padre firma un pacto de lealtad a ese hijo. Incondicional, porque los padres somos incondicionales a los hijos. Muy difícil que uno le cierre la puerta a un hijo. Aún el hijo pródigo, cuando volvió su padre, lo recibió. Y Dios hace un pacto con nosotros hace 2000 años a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 22, versículo 20. ¿Podemos bajar fe de esto que hace mucho calor y me seca la garganta? Lucas capítulo 22, versículo 20. ¿Lo tenemos, Darío? De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Este es el octavo pacto. Este es el pacto que Jesús estaba haciendo con los discípulos y con toda la humanidad.
¿En qué consistía? Yo voy a dar la vida como Cordero de Dios inmolado. Y la voy a dar para perdonar los pecados de todos aquellos que crean en mí. Este pacto que Jesús hizo en su sangre fue por propia iniciativa. Nosotros no le pedimos a Dios que haga un pacto. Fue Dios mismo que hizo un pacto con vos. Este pacto representaba la ruptura del pacto anterior. ¿En qué consistía? De que en el pacto anterior, cuando Dios dio los 10 mandamientos, ninguno los cumplió. Y entonces Dios dijo, pero ninguno cumple los 10 mandamientos. Vamos a hacer algo. Agarren un cordero de 1 año, sin mancha, sin enfermedad, y me lo sacrifican en el altar, derraman la sangre. Mientras va derramando la sangre, el pecador pone la mano sobre el cordero y dice, perdonas mis pecados, Señor. Que mis pecados pasen a este animal inocente que derrama su sangre. Porque la paga del pecado es muerte, pero en vez de que yo muera, te pido que pases la condena y el castigo a ese cordero. Y Dios le enseñó eso al pueblo, y el pueblo lo hizo durante muchos años, que representaba el perdón de pecados, pero ningún cordero salvaba de pecados. Finalmente viene Jesús y dice Hebreos capítulo 8, versículo 8, lo explica. A ver si lo pones ahí, Darío, lo leemos, porque veo que esta es otra versión. Hebreos 8:8 nos habla de este nuevo pacto que Dios ha hecho con vos. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con tus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. Me cansé, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Qué maravilloso! Este es el último pacto que Dios hizo con nosotros. Es un pacto unilateral, que no depende de vos. Ya no depende de tu esfuerzo. Dice Dios que cuando se cumpla este pacto, el poder de Dios sobrenatural va a ponerte en la mente y en el corazón la palabra de Dios. Dice que te va a cambiar el corazón. Dice también este versículo que yo seré su Dios, pero que ellos serán mi pueblo, cosa que Dios nunca había logrado. Porque el hombre se formaba, pero traicionaba a Dios, traicionaba a su pueblo, de labios lo honraban, hacían un montón de ceremonias, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero dice que este nuevo pacto, algo tremendo va a pasar, hermanos, algo maravilloso. ¿Y qué es? Que vos, sin querer, sin saber, vas a amar a Dios. Vas a querer agradar a Dios. Dios te va a tocar, no quiero decir con una varita mágica, pero sí con el Espíritu Santo. El día que vos creas en ese nuevo pacto en Jesucristo, algo te va a cambiar de adentro para afuera. Hoy estábamos ahí en un quincho, estamos haciendo las reuniones en un quincho, ¿qué es? No, con esto ya está bien. Sí, y en ese quincho casi toda gente nueva, y me contaban de cómo desde que ellos conocieron a Jesús y el hermano Daniel les está explicando la Biblia y ora con ellos, tienen ganas de leer la Biblia, tienen ganas de agradarle a Dios, están cambiando, están buscando. Y uno dice, ¿quién los convenció? Nadie. Dios puso en el corazón de ellos las ganas de servir y agradar a Dios. Porque este pacto no depende de vos, depende totalmente del Señor. Y les voy a explicar esto, porque vos me dirás, yo no sé cómo cambié tanto, ahora tengo ganas de ir a la iglesia, tengo ganas de ser bueno, tengo ganas de orar. Es que Dios cumplió su pacto. Todo lo hace Él.
Nada hacés vos. Por gracia somos salvos. Y este es el don de Dios, que Dios, ya viéndonos que no servíamos para nada, ni aun queriendo hacíamos la voluntad de Dios. Dice que nuestras obras aún eran trapo de inmundicia. Dios dice, tengo que hacer algo por este pueblo. Es un pueblo incapaz, un pueblo discapacitado, un pueblo de corazón duro. No hay uno. Muéstreme en la Biblia quién fue un buen hombre, ni Moisés, ni David, nadie. ¿Por qué? Porque está la imposibilidad del hombre agradar a Dios. Pero ahora, en el nuevo pacto, dice que Dios va a transformar de adentro para afuera. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento habla la gloria para Dios. Dale gracias a Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Nosotros éramos lo menos preciado del mundo, y Dios nos ha elegido, hermanos. Nosotros somos salvos solo porque Dios ha querido y te ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que vos seas un hijo y una hija de Dios. Ni siquiera nosotros fuimos a buscar a Dios. Él nos trajo a Él, Él nos buscó, Él nos amó primero. ¿Cuándo dicen gracias, Señor? Si no, nos podríamos estar acá. Ninguno de nosotros ha tenido la capacidad de ser salvos, ni el mérito de ser salvos, porque el amor de Dios es incondicional y es eterno. Y este pacto que el Señor Jesús hizo con los discípulos fue este: yo voy a derramar mi sangre por ustedes, yo voy a pagar el precio, me voy a hacer maldición, voy a cargar las enfermedades, voy a ser rechazado por Dios. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Voy a cargar sobre mí toda la culpa para que ustedes vivan. Y los discípulos no entendían nada. Hoy nosotros lo entendemos. De que Jesús te agarró y te atrajo con cuerdas de amor y ha depositado en vos un corazón nuevo, una mente nueva, una identidad de pueblo, una identidad de hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos 8:8. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Todo lo armó Dios. Solamente te dijo: firma, firma. Solamente tenés que creer en Jesucristo. Ese es el pacto. No tengo que hacer nada. Cree en Jesucristo y serás salvo. El que cree en Jesucristo será salvo. ¿Y cuál es la firma? El bautismo. El bautismo es la firma de que vos aceptás ese pacto de la salvación por fe y por gracia. El día que te bautizaste, vos firmaste ese contrato. El que cree y es bautizado será salvo. Y la Santa Cena es recordar el pacto que firmaste. El nuevo pacto en su sangre, ese cuerpo y esa sangre fue derramada por nosotros. La próxima semana creo que nos toca hacer. Y cada vez dice que se reúnen, recuérdense lo que yo firmé con ustedes. Espero que ustedes también lo hayan firmado con todo el corazón y con toda la alma. De agradarme, servirme, comprometerse, hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que venimos acá a celebrar la Santa Cena, recordamos ese pacto que Él hizo con vos. De regalarte, hermano, hermana, la salvación. Ni todo el oro del mundo, ni toda tu experiencia, ni conocimiento, ni tu corazón amoroso, ni tu dulzura, ni tu ofrenda, ni tu dinero, nada puede darte la salvación. Fue el pacto que Jesús hizo con vos, el octavo pacto, el que está en pie, al cual nosotros somos agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos rendir tributo a eso que sin pedirlo, sin reclamarlo, Él nos los dio. Este pacto que nos da un nuevo corazón. Dice: y ninguno enseñará a su prójimo, versículo 11, dame Darío. Ninguno enseñará a los demás. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, del más pequeño hasta el más grande, me conocerán. 12. Yo les perdonaré sus iniquidades
y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto no era así en los otros pactos. Dios se acordaba del pecado y ninguno iba al cielo. Ninguno. Hasta que Jesús no murió y resucitó, no se predicó la salvación, la vida eterna. No se predicaba, no había salvación. Jesucristo vino y propuso la salvación y la vida eterna. El pueblo de Israel no tenía esperanza en el territorio de un gran reino. Pero en este nuevo pacto, Dios te está regalando y nos está regalando la vida eterna para siempre. Yo no sé si somos conscientes de lo que significa. Y ya estamos acostumbrados a que esto es normal. Pero ninguna religión se ofrece vida eterna. Ninguna religión nos ofrece lo que Jesús firmó con su propia sangre. Y acordarnos y agradecerle y reconfirmar ese pacto y leerlo, hermanos, es lo que nos lleva a vivir como cristianos, mejorando, agradándole a Dios. Pero ¿cómo se desarrolla este tremendo ministerio? 1 Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su sabiduría, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Es imposible conocer a Dios o agradar a Dios con nuestra mente. Dios cerró esa posibilidad. Los filósofos, los griegos, los budistas, los orientales piensan y tratan de filosofar sobre Dios. Está bloqueado, no es, hermano, por el conocimiento ni por el estudio, sino que dice, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación del Evangelio a los que creen. Esa es la única manera de ser salvos, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje? Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. No hay manera de ser salvo. Por eso estamos acá. Alguien nos predicó el Evangelio. ¿Y qué pasó? ¡Tum! Algo se abrió. Algo se despertó. Yo me convertí, no entendí nada. Ni me acuerdo qué predicó. Pero en mi corazón se clavó la palabra de Dios, la vida de Dios. Y de adentro para afuera empecé a cambiar. Nadie me decía nada porque era tan nuevo que yo entendí esa misma noche tengo que dejar esto y esto. Porque se cumplió la promesa del pacto. Este pacto es maravilloso, hermano. Es mejor que la vacuna contra el coronavirus. No nos piden permiso. El Señor te atrae con cuerdas de amor. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Y esto es maravilloso, porque vos vas a poder hablar a otra gente y ver este milagro cumplirse sin necesidad que haga una procesión, un rosario, una misa, que venga 10 años al culto. Cree en Jesucristo y Dios cumple el pacto. Y esa persona es salva. La locura de la predicación, esta es la locura de la predicación. El octavo pacto de Dios con los hombres en Jesucristo, Dios lo ha hecho pero tan fácil que es imposible. Esto está hecho para pecadores. Esto está hecho para, dice la Biblia, para tontos. Está hecho para torpes. Está hecho para mundanos, para gente caída, para delincuentes, para pecadores que vienen a buscar al Maestro. No está hecho para sabios. Está para aquellos que reconocen sus pecados y que creen en Jesucristo. Y se produce el milagro. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, Señor. Más fácil no lo podría haber hecho. Sí, somos ignorantes, somos personas pecadoras, por eso estamos acá. Los sanos no necesitan de un sanador. Jesús dijo, los enfermos sí, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ellos creyeron y yo los salvo y los convierto. Dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa famosa oración que a veces hacemos, ¿cuánto hicieron la oración de salvación de fe? En una iglesia, creo en Jesús, entra en mi corazón. Parece una fórmula mágica. Pero a partir de ese momento la vida de muchos cambió. Y a veces ni siquiera haciendo esa oración. Venís a la iglesia, creíste y ya está. Ni siquiera entendiste. Quizás hasta hablaban otro idioma, predicaron un mensaje que no entendiste nada, pero creíste y tu vida en Dios comenzó. Hermanos, estamos ante la presencia del pacto más importante del planeta Tierra. Más importante que el tratado del archipiélago, de la OTAN, de las Naciones Unidas, de la ONU, de la paz en Medio Oriente, del contrato entre las naciones europeas para que no haya nunca más. Estamos ante el pacto entre Dios y los hombres. La paz entre Dios y los hombres, la paz entre Dios y vos. ¿Qué tuviste que pagar? Nada. ¿Qué tuviste que hacer? Nada. ¿Quién lo hizo? Lo hizo todo el Señor. Y encima te regala una transformación interior para que puedas ser un cristiano. Yo no sabía, hermano, yo no sabía. Yo nunca entendí cómo se podía. Yo era católico. ¿Cómo haces para cumplir los mandamientos? Menos mal que está la confesión del cura, que iba y tiraba todos mis pecados. Y el tipo me decía, bueno, 800 Ave María, porque yo iba de 800, de a 1000, Padre Nuestro, credo, y anda caminando hasta adelante de rodillas. Y ahí más o menos me tranquilizaba. No había esperanza para nosotros. Esta salvación es absoluta e incondicional. No depende de cómo vos te portes. ¿Cómo, pastor? ¿No es que yo me pongo mal y pierdo la salvación? No, porque esta salvación es tan grande, que es absoluta, incluye todos los pecados y pecadores, al más malo y al más bueno. No es que es para algunos, no es que es selectiva, no es que es racial o social, es absoluta. Este pacto en su sangre, Jesús dijo, vayan y predíquenlo a todo el mundo. A cojos, a ciegos, a paralíticos, a todos, a ricos, a pobres, para todos, en todos lados. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahí entras vos, no importa el pecado que hayas cometido. Pero aún ahora que conocemos a Dios, aún ahora dice que si pecamos, tampoco el Señor te corta. No perdés la salvación. Este pacto es tan fuerte que sigue firme, dándote tiempo a que te arrepientas. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. No es un pacto que se rompe así nomás. Es un pacto que vos vas a tener que rechazar y negar, pero aún en tu lucha, aún en tu debilidad, aún en tu miseria, el Señor te sigue amando. Y el pacto es firme y no se rompe. Ni vos lo rompes, lo podés romper, ni Dios quiere romperlo. Porque ese pacto costó tanto que es tan poderoso para cubrir todos los pecados al más pecador y aún a nosotros mantenernos hasta el último momento esperándonos como el Padre al Hijo pródigo a que vuelva en sí y se arrepienta, y el Padre le devolvió todo. Esto antes no era así en los otros pactos. El pacto en su sangre, en la sangre de Jesús, es precioso, no tiene precio. Y lo tenemos que recordar, y nos tenemos que bautizar, y tenemos que recordar en la Santa Cena, pero tenemos que también vivirlo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores, Él pagó. No lo hizo porque vos andabas bien y a Él le agradó. Él te salvó siendo pecador. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios la salvación. Es un regalo de Dios. Ninguno ha podido alcanzar. Quizás te han dicho, sos una mala persona. Sos una mentirosa, un mentiroso.
no sé cuántas cosas hiciste en tu vida, ya ni podés entrar a una iglesia. Se te caen los santos, y si no hay santos se te caen las lámparas del techo encima tuyo. Y te han apuntado con el dedo y te han marcado. Y Jesús habló con muchas mujeres y muchos hombres así que no los quería nadie. Nadie. La mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco lo es. Y Dios la salvó. Creyó ella, creyó todo el pueblo de Samaria y hubo una tremenda conversión. Y así con los pecadores. Porque el mensaje de Jesús y la salvación es absoluta, es incondicional, no depende de si te portás bien o no te portás bien. Es como cuando decís, acá siempre vas a ser bienvenido. Aunque hayas hecho acá la puerta siempre está abierta. Y así son los brazos de Jesús para vos y para mí. Y para quien quiera acercarse. Aún quien quiera volver después de muchos años, aún quien haya sido un pecador y sea un pecador, si se arrepiente, la gracia del Señor lo abraza y lo contiene. Tener un corazón espiritual. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hay una unción, hay un derramamiento de un aceite, unción significa frotar una crema, una pomada, una unción de aceite, es un léxico del Antiguo Testamento, untar sería la palabra justa. Ha sido untado con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te enseña todas las cosas. No significa que no tenés que estudiar la Biblia, tener maestros, hacer cursos. Pero en ciertos momentos de la vida te dice, mirate para adentro, habla con Dios, porque Él está ahí. Como dice la Biblia, el nuevo pacto dice que en tu corazón va a escribir la ley y la verdad, y en tu mente. Y Dios te va a guiar y te va a decir lo que está bien y lo que está mal, o no. O cuando andás medio flojo, no hay algo que te dice andás flojo, Alfredo. Cuando andás bien, dale gordito, seguí así que andás bien. Dale que gordito como yo dice, sí. Y ese regalo de tenerlo a Dios adentro, hermano, no existía antes. Ahora lo tenés. Tenemos escrita la palabra de Dios en nuestro corazón. Y por último, dice que Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. ¿Sabe lo que más admiraba y alegraba a Israel? Que tenía a Dios en medio del pueblo. Tenía a Dios en medio del tabernáculo, que era un templo hecho de telas, de madera. Pero después construyeron un templo de material. Y ellos estaban convencidos que Dios estaba en ese templo. Es más, hay escritos que dicen que una columna de fuego a la noche subía por encima del tabernáculo y del templo hasta el cielo, y de día un humo o una nube que salía y estaba posada. Entonces decían, nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ahora el Señor firmó un nuevo pacto y dice, eso se terminó. Ahora ustedes son el templo. Gloria a Dios. Vos sos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ya no tenés que ir a Israel, no tenés que ir a Pensacola, no tenés que ir a Inglaterra, ni a Brasil, ni a Australia. Dice que ahora vos sos el lugar donde mora la presencia de Dios. Eso era imposible en los otros pactos. Porque dice que cuando esa presencia bajaba en el monte, todos morían los que estaban cerca. Y dice que cuando la gloria se manifestaba en el templo, todos caían a tierra postrados ante la gloria y el poder. Toda esa gloria y poder ahora en este nuevo pacto está dentro tuyo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta señora que hoy estaba ahí en el quincho me emocionó porque hablé la semana pasada, estaba destruida. Y hoy le brillaban los ojos
Decía, qué hermoso, cómo me voy contenta de acá. Y le digo, alto, 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 le digo. Cuando nos reunimos en un quincho, en la calle, arriba de un árbol o donde sea, el Señor está acá. Y derrama bendición y vida eterna. Lo que vos estás experimentando, hermana Gabriela, es la presencia de Dios en tu vida. Y lloraba, se emocionaba. Una mujer sufrida, destruida por los dramas de la vida, el Señor la estaba llenando de su Espíritu Santo, como a vos y a mí el Señor nos puede llenar cada día cuando lo buscamos, cuando adoramos, cuando celebramos. Y ese es un regalo totalmente gratuito, al cual Él firmó el pacto con su sangre. Y nosotros un día nos bautizamos, diciendo, yo también firmo, Señor. Y las cláusulas, y la verdad que las cláusulas a veces no las cumplimos, ni nos interesa, no nos interesa leer la Biblia. Y cada vez que hacemos la Santa Cena, Señor, yo firmé, vos firmaste, pero yo también firmé. Y eso nos lleva a ordenarnos. Por eso dice la Biblia que muchos participando de la Santa Cena están alejados y vienen consecuencias, disciplina, castigo. ¿Por qué? Porque Dios a quien ama, corrige y castiga. Ese Espíritu Santo que antes estaba en un templo, ahora está dentro tuyo. Para guiarte a toda verdad, para llenarte de poder, para llenarte de gozo, para transformarte. Hermano, ser cristiano es un regalo. No es por obra, es por gracia, al cual debemos continuamente recordar eso que firmamos un día en el bautismo en las aguas, confirmado también por el bautismo en el Espíritu Santo, y que cada vez en la Santa Cena recordamos ese pacto en su sangre que firmó y que yo acepté, de empezar a cumplir, hermano, empezar a cumplir, empezar a poner en orden nuestra vida. Antes, sí, en las iglesias se controlaba quién venía, quién no venía, si había mal testimonio se lo echaba de la iglesia, si ofrendaba, si diezmaba, si tenía buen testimonio. Ahora ya no lo podemos hacer, eso depende de vos. Pero es el pacto que firmaste, el regalo de la salvación. De mirar al Señor y decir, Señor, yo quiero ser una buena persona, a mí me cuesta, quiero dejar la mentira, el engaño, las malas palabras, los vicios, el alcohol. Si vos hiciste ese pacto, yo un día me comprometí, quiero mejorar cada día y cumplirlo. Pero la salvación no va a ser por esas obras. La salvación es por fe, un regalo de Dios. Pero porque sos salvo, tenés que agradar y obedecer a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar, para darle gracias al Señor por este octavo pacto, el pacto en su sangre, el pacto eterno, el mejor pacto, el que te ama, incondicional, eterno, absoluto, completo. Cierra tus ojos y dale gracias, porque no importa quién eras o quién fuiste, Él te ama. No importa lo que estás haciendo, si pedís perdón, si reconoces, Él te ama. Su amor es eterno y su pacto es para siempre, para todos aquellos que creen en su nombre. Dale gracias por haber creído. Dale gracias porque Él te transforma cada día, porque es Dios quien te habla y te trae a la iglesia, y te lleva a orar, y te lleva a cantar, y te lleva a agradarlo al Señor. Tu mente estaría en cualquier lado y tu corazón también, pero Dios desde adentro te lleva a toda verdad. El Espíritu Santo te hace recordar todas las cosas, te convence de pecado, te ayuda a crecer y acercarte a Dios. Es Él a quien tenemos que darle la gloria, la honra, la alabanza y darle gracias. Dale gracias porque no hay mérito, ninguno hay justo, ni tan solo uno, ninguno hay bueno. Dejemos de mirar los defectos en los demás y preocupémonos por nosotros, pero dale gracias a Dios porque Dios te ama tal cual eres, incondicionalmente. La salvación ya la tienes por la fe en Jesucristo. Solo es un camino ahora de santificación. Que el Espíritu Santo en esta noche esté llenando tu vida, así como llenaba el tabernáculo, así como llenaba el monte de Sinaí antes del tabernáculo, así como llenó el templo de Salomón con su gloria.
así como en Pentecostés llenó el corazón de los discípulos, llene tu vida cada día. Puedas vibrar de la llenura del Espíritu Santo, gozarte, alegrarte, llorar de amor, llorar en su presencia, arder en el poder del Espíritu Santo, ser guiado, ser consolado, ser ministrado por el Espíritu Santo allí en tu casa, allí en el culto, encenderte en la pasión del servicio, empujado por el Espíritu Santo, sin traer resistencia, hermano, hermano, cuando Él es el que te llama, cuando Él es el que te dice, ve, acuérdate que hay un pacto, acuérdate que prometiste servirlo y seguirlo, deja todo lo que a Dios no le agrada, haz todo lo que a Dios le agrada. El Espíritu Santo te va a guiar, de adentro para afuera, va a llenar tu vida. No seas sordo a su voz, no seas ciego a lo que Él te muestra. No te cruces de brazos cuando Él te llama a caminar y a servir. Señor, te damos gracias por una salvación tan grande. Dale gracias por su sangre preciosa, poderosa, absoluta, completa, eterna, la cual perdonó todos mis pecados y la cual me ha dado la vida eterna, un regalo inmerecido. Me has sentado en lugares celestiales, has anotado mi nombre en el libro de la vida, estás preparando un lugar para mí, para mis hermanos, las vestiduras blancas, un reino para reinar. Este nuevo pacto, Señor, es el regalo más grande para la humanidad, que aún no lo vemos cumplido, pero que se está cumpliendo día tras día. Llévate la mediocridad, llévate la tristeza, llévate la soledad. Entender, Dios, de este amor tan grande. Le damos gracias por la llenura del Espíritu Santo, por considerar este cuerpo así, tal cual es, ser la morada del Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios está sobre ti, está en ti, está contigo, te acompaña, te guía, te habla, te llena, te da poder, hermano, hermana, no estás solo. La gloria de Dios está en ti. Está en ti, hermana, en cada lugar, en la soledad de tu casa, en medio de los problemas. Él está en ti. No tienes que pedirle que te escuche o que venga. Él está en ti. Ese es el templo. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Sabelo. El nuevo pacto nos da esta condición. Nos da también otras cosas que mañana voy a estar hablando, pero este es el pacto. Es el pacto en su sangre, en que cuando aún éramos pecadores, Él lo firmó y lo dejó ahí, para quien quiera firmarlo, lo firme. Jesús, ese es el pacto, y yo en ti, tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Dilo otra vez, tú y yo en ti y tú en mí. Este es el pacto de tener comunión íntima con Él, donde nuestro pecado es perdonado y olvidado. Yo en gracias, Señor. Gracias porque a través de este pacto podemos tener comunión con el Padre. El velo ya se ha roto. El sacrificio ya ha sido terminado y perfeccionado. Ahora podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, al trono de la gracia, por su sangre. Todo está abierto, todo está accesible. Todo está para ti, hermano, hermana. Te adoramos, Jesús, te damos gracias, te alabamos. Tú, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha cumplido este nuevo pacto en su sangre para que nosotros tengamos comunión con el Padre.
en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Y yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. En mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Cierra tus ojos y díselo. Levanta tu mano y dile: Atrae mi acércame a ti, corazón. Señor. He estado tan lejos y estabas tan cerca, Señor. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor Atrae mi por corazón. ti. Una vez más, dile: atrae mi corazón. Más cerca de ti, Jesús. Cumpliendo este pacto, Señor. Atrae mi Un corazón. compromiso más fuerte. Una comunión más intensa, Señor. Atrae mi Una obediencia total. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Y yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Y yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Y yo decirle: Y yo en ti. oh sí, Señor, Tú en tú mereces nuestra vida, Jesús. nuestra adoración, nuestro servicio, Ese es el nuestro tiempo, nuestra pacto. familia, nuestro dinero. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Y yo en ti, tú en mí, Jesús.
Señor, atráenos a ti, acércanos con cuerdas de amor. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Pídeselo una vez más. Él está aquí. Atrae mi corazón. Acércate a Jesús. En Él hay salvación. En Él hay sanidad. En Él hay liberación. En Él hay restauración. Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Entrégate al Señor. Dile, Señor, me entrego a ti. A ese pacto precioso que tú has hecho cuando yo era un vil pecador. De mi corazón, Jesús, Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu ofrenda. Te damos gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque ese pacto, Señor, no ha sido un pacto fácil. Has derramado tu sangre, tu cuerpo molido, Señor, en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos salvos por la fe en tu nombre. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muero de amor por ti, decía esta última parte. Cuando entendemos lo que Él hizo, cómo lo hizo, por cuánto tiempo lo hizo, solamente podemos sentir amor y agradecimiento de entregar nuestra vida a ese pacto. A través del bautismo, a través de la Santa Cena, continuamente estamos recordando. Hermanos, que Dios los bendiga. Mañana a las 10:30 tenemos nuestro culto de domingo. Esperamos poder continuar semana tras semana abriendo las puertas de la casa. Le mandamos un fuerte abrazo espiritual porque físico no podemos, pero sí lo invitamos a pasar por ahí, por cerca de la librería. Hay artesanías de los hermanos guaraníes que nos mandaron si se las podíamos vender porque turismo no llega allá a Misiones. Yerba también para colaborar con la obra misionera, y también vamos a estar habilitando un poco la librería si usted necesita algún libro o algo de la iglesia para seguir leyendo, estudiando y preparándose. Los saludamos, salúdese de lejos, ha habido un grupo hermoso en el culto anterior y lo esperamos el próximo miércoles a las 8:30, y síganos también por radio o por la página de internet. Dios lo bendiga grandemente, hermanos.